Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Francia, que conmemora 80 años de la detención de miles de judíos de origen extranjero que vivían en París. Un pequeño jardín de piedra junto a un edificio de oficinas. Eso es todo lo que queda en la ciudad del Velódromo de Invierno, un gran polideportivo construido a principios del siglo XX, hoy destruido, pero cuyo nombre ha permanecido asociado a una huella imborrable en la historia de Francia, la redada del Velódromo de Invierno. El 16 y 17 de julio de 1942, más de 13.000 judíos fueron detenidos en París y su región por la policía. La orden era no separar a las familias, por lo que se llevaron a más de 4.000 niños junto con sus padres. Durante 5 días estuvieron encerrados en ese lugar, casi sin agua y sin comida, para luego ser llevados a otros centros de internamiento en Francia, donde las familias fueron separadas antes de abordar un tren al campo de exterminio de Auschwitz. De las 13.000 personas arrestadas en la redada, solo 100 regresaron. En 1995, el presidente de entonces, Jacques Chirac, reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado francés en la persecución y deportación de judíos durante la ocupación. Nuestros reporteros se reunieron con los últimos testigos de la redada del Velódromo de Invierno. Unser Mut ist nicht gebrochen, es ist das Leben wunderschön, es klingt von Weiten schon nicht Zorn, überall, wo es ist gemein. De su infancia, Rachel Jedinak conservó el Yiddish. Una infancia en París en una familia de inmigrantes judíos polacos. Éramos felices porque éramos amados por nuestros padres que querían vernos crecer como verdaderos pequeños franceses. Pero en mayo de 1941, la vida en familia da un vuelco. El padre de Rachel fue detenido durante la redada del Boleto Verde junto con 3.700 hombres judíos extranjeros. Un año más tarde, a principios del verano de 1942, algunos rumores anuncian una nueva redada. Esta vez concierne a las mujeres y a los niños. La madre de Rachel les entrega a sus 2 hijas a sus abuelos. Y llega el 16 de julio de 1942. Estábamos aquí en la madrugada. Empezaron los golpes en la puerta de mis abuelos. ¡Policía, abra! La abuela de Rachel duda, pero obedece. 2 policías franceses la encaran. Les ordenan a los niños que se preparen para unirse a su madre. Las 2 niñas regresan a su casa. El reencuentro fue desgarrador. A la familia la conducen escoltada por las calles de la localidad 20. Lo vi por las ventanas. Gente agrupada nos veía pasar como manada. Algunos hacían la señal de cruz con lágrimas en los ojos. Otros nos señalaban riendo. Las madres gritaban, ¿pero a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? Los policías no respondían. Rachel, su hermana y su madre fueron reunidas con los otros judíos del barrio en los locales de Bellevillois, un lugar social y cultural de Ménilmontant. La madre entendió que lo peor estaba por venir. Les ordenó a sus hijas que huyeran por la salida de emergencia. Hice un show increíble. No quiero dejarte, grité. Me dio una cachetada violenta, la única cachetada de mi vida. Más tarde entendí que esa cachetada me salvó la vida. Algunos policías miran para otro lado. Rachel y su hermana logran salir. Acaban de escapar de nuevo de la redada del Velódromo de Invierno. Nos encontramos frente al salón de Bellevillois, que es uno de los 4 centros de agrupación de la localidad 20. La gente es clasificada antes de enviar a los adultos sin hijos a Drancy, es decir, al Velódromo de Invierno donde las familias han sido ubicadas.
El origen de esta redada fue una solicitud de los alemanes que exigían que se les entregaran judíos en edad de trabajar. El gobierno de Vichy, dirigido por Pierre Laval, acepta, pero con la condición de elegirlos y que la policía francesa sea autónoma. El acuerdo establecido por el jefe de la policía de Vichy, René Busquet, en nombre de Pierre Laval, consiste en entregar 30.000 judíos de la zona ocupada. La mayoría están en París. En 1940, 150.000 judíos fueron censados. En París es en donde había que entregar a la mayoría de judíos. El 16 y el 17 de julio de 1942, 4.000 policías parisinos fueron movilizados. Detuvieron a 12.884 judíos en la capital y su periferia, entre ellos a la familia Rouyer, de origen polaco, que vivía en la localidad 10. El padre era un antiguo combatiente que se enlistó en 1939 a favor de Francia. Su hija, Agnès, tenía 10 años en ese entonces. En la mañana del 16 de julio comienzan los golpes en la puerta. La madre trata de interponerse frente a la policía. Ella dijo, nuestra hija nació en Francia. Es una francesa, no puede deportarla. En ese momento dijo, nos separamos a los hijos de las familias, tenemos corazón. Agnès es conducida con sus padres en bus hacia la calle Nélaton, en la localidad 15, donde se encuentra el velódromo de invierno, el lugar elegido para reunir a los judíos detenidos. La gente hacía fila sin decir nada, como animales en el matadero. Mi padre estaba muerto antes de estarlo realmente. No se imaginaba que Francia lo engañaría. No era posible. No entendió. Mientras que su esposo acepta su suerte, la madre de Agnès lo intenta todo. Habla con los policías, diciendo que su hija debe calmarse. Ambas se encuentran en un momento dado en un pasillo de edificios. C'est à ce moment-là qu'elle a eu un moment de folie. Après m'avoir arraché. Fue en ese momento que tuvo un instante de locura. Elle a arraché la sienne. Tras arrancar mi estrella, que se sostenía con un hilo, arrancó la suya. Pasamos entre la gente que esperaba. Les preguntó a los gendarmes, ¿puedo pasar, señor? Y nos dejaron pasar. Así huimos del velódromo en invierno. El padre de Agnès entró en esta sala de deportes, el velódromo de invierno. Más de 8.000 personas fueron detenidas durante varios días. Más de la mitad eran niños. Era un horror. Era la primera vez que mujeres y niños eran detenidos masivamente. Mujeres embarazadas, adultos mayores. Cuando las familias vivían juntas, todas eran detenidas y enviados al velódromo de invierno. El antiguo estadio ya no existe. Un jardín en memoria de los niños del velódromo de invierno fue inaugurado. Las caras de las pequeñas víctimas y sus apellidos han sido expuestos. Este episodio sombrío de la historia de Francia, solo existe una foto conocida. Donc on voit sur cette photo un policier. En esta foto, un policía vigila en el andén de enfrente. Están los buses y los diferentes modelos de buses que fueron usados para conducir personas detenidas desde las localidades parisinas hasta el velódromo de invierno. En el andén podemos ver algunas personas con maletas. Ya no queda nada del velódromo de invierno hoy en día, entonces esta foto es importante para la memoria. A sus 4 años, Bernard Nussbaum hizo parte de esos internados. Con su madre, Ida, fue detenido en la localidad 11 en la mañana del 16 de julio. Eran tan solo 2 en su domicilio. El padre ya había sido detenido un año antes, durante la redada del Boleto Verde. Unas horas más tarde, Bernard e Ida descubren el horror del velódromo de invierno.
La gente empezó a gritar. No valía la pena ir a los baños, era demente. La gente orinaba en el muro. El recuerdo que me marcó es de una mujer que se tiró desde la barandilla en lo alto. Se suicidó. Era insoportable. La madre de Bernard decide escaparse, pero los policías tapan las salidas. Aprovecha un cambio de turno y logra salir hacia la calle Nélaton. En ese momento un policía dice, ¿qué hacen aquí? No es su lugar. Están estorbando, váyanse. Se fue, pero ¿ir a dónde? Bernard y su madre encuentran refugio en un café frente al velódromo de invierno. Entonces una mesera les ofrece comida. Un policía les propone ayudarlos. Se dirigió hacia mi madre. Le quitó la estrella y le dijo, no se mueva. Quédese aquí hasta las 16 horas. A las 16 horas se termina la redada. Se va de París. Uno de los policías nos acompañó hasta el metro. Fue increíble. Nos acompañó hasta el metro. Bernard y su madre se salvaron de lo peor. A diferencia de las otras familias reunidas en el velódromo de invierno, no fueron conducidos unos días más tarde a Loiret. Es aquí, a un centenar de kilómetros al sur de París. Estos judíos parisinos son internados en 2 campos, en Pithiviers y Bon-la-Rolande, bajo la supervisión de los gendarmes franceses. Promiscuidad, falta de higiene, agua y alimentos. Las condiciones eran agotadoras. Pero al cabo de algunos días, el horror alcanzó un grado adicional. Las familias fueron separadas. Les Allemands ne réclament pas les enfants encore. Donc on va faire partir les adultes. Los alemanes aún no reclamaban a los niños. Los adultos son despachados sin los niños porque hay un imperativo ferroviario. Los trenes debían salir, entonces había que hacer salir los que podían por ahora. La violencia para separar a las familias fue terrorífica, para desmembrarlas. Los niños fueron abandonados frente a los gendarmes y algunos asistentes sociales. Un muro de retratos les rinde homenaje en Sarcil, el memorial de los niños del velódromo de invierno en Orléans. Catherine Thion recordó su terrible destino para este museo. Algunos se volvieron locos o sufrieron. De hecho, ya no existen. Hay que ocuparse de ellos porque ya no están. En alguna medida se fueron con sus padres. Durante las semanas siguientes, tal como sus padres, los niños también fueron deportados al campo de exterminación de Auschwitz-Birkenau. De los 4.000 niños del velódromo de invierno, tan solo 6 regresaron vivos. Para no olvidarlos, Rachel Jedinak se impuso una misión: hacer inscribir sus nombres en los muros de las escuelas parisinas. Era vital hacer revivir sus apellidos en sus escuelas porque no tenemos cementerio. Estos niños que habían reído, cantado, llorado, crecido, había que darles vida de nuevo en su escuela. Desde 1997, 450 placas han sido ubicadas en fachadas y al interior de los establecimientos escolares. Estas 2 placas me generan muchas emociones porque están mis primas, mi primo y todos estos niños. Me siento un poco tranquila porque su nombre está en su escuela y está bien. Es la prueba de que existieron.
Bernard Nosvin también logró sacar fuerza de su infancia robada. Tras una carrera en el sector de la confección, se metió en política. Fue elegido en Gers, en la región de París. Au lieu d'une étoile juive, jaune, j'avais une écharpe bleu, blanc, rouge. En vez de una estrella judía tenía una bufanda azul, blanco, rojo. Es lo que se llama una venganza. Me vengué. Nunca lo hice pensándolo, pero me vengué. El día que fui elegido me dije, no es posible que un pequeño judío al que le hicieron sufrir hoy en día era para llorar. ¿Se da cuenta? ¿Quién habría pensado un instante que un día yo sería alcalde adjunto de la República Francesa? Eso no se explica. Agnès Buzyn se volvió médico. También contrajo matrimonio. Tuvo 3 hijos, 8 nietos y 6 bisnietos. Cuando nos reunimos, cuento. Sobreviví y he generado 30. Una felicidad que resume en Yiddish, la lengua de su infancia. Yo le digo estas palabras que quieren decir la alegría que dan los niños. Es eso. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos llevó a conocer la redada del velódromo de invierno en Francia. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.